para que son poquitos, ¿ya? Porque si no, no quiere pasar del grano. Vamos a ver en los chiquitos. Hasta ahora, ¿cómo ha estado el balance de su inicio de segundo año? ¿Va ni bien ni mal? ¿Qué problemáticos? ¿Por qué les pregunto? Porque está el microbioma relacionado con esta figura, ¿no? Ahorita, como me han respondido, están como todos tristes, ¿no? Todo abandonados, pero es una época adolescente, ustedes son jovencitos. Se sienten solos en la soledad del mundo. Pero la buena noticia es que tienen billones de microorganismos que viven con ustedes todos los días de Dios, que cumplen funciones que ustedes ni siquiera se imaginan y ni siquiera les dan bola. Y son los microorganismos que van a generar protección. Recuerden que ustedes que en sus casas mismas, cualquier asociación de un agente patógeno, una bacteria, está muy relacionado a lo que se ve enfermedad. La mayor parte de la gente toma a la bacteria como un ente que causa problemas. Pero esta parte del microbioma ha generado que se lance este 2017 este estudio, ¿sí?, del INH, que es bien interesante, donde han comenzado a ver qué es el efecto que puede tener este microorganismo dentro del cuerpo humano y cuál es la función que va a cumplir, teniendo como premisa el encuentro de posibilidades de cumplimiento de funciones benéficas para su hospedero. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo por segmentos microorganismos que están habitando ahí natural y normalmente junto a nosotros y que no nos causan ningún tipo de patología mientras sigan en ese lugar al cual ha sido determinado, ¿sí? Entonces imagínense este estudio que ha sido llevado en 2007, imagínense, casi 20 años ya atrás, ha dado como una impulsión la esencialidad de comenzar a hacer este tipo de estudios. Y ahora, si ustedes entran a bibliografía, como van a entrar en los años venideros más, van a ver que este estudio del microbioma tiene mucho que ver especialmente en el ámbito del eje intestino-cerebro, ¿sí?, en el ámbito inmunológico y en lo que se refiere a cómo se educa el cuerpo humano a partir de los microorganismos hallados. Es muy interesante, inclusive cómo las bacterias participan en lo que es la elaboración y la degradación, por ejemplo, de elementos glúcidos o de elementos lipídicos, donde nosotros vamos a ser actores principales. Por lo tanto, aquí tenemos que encontrar dos diferencias, ¿sí? La diferencia entre microbiota y la diferencia entre microbioma. Microbiota, como ustedes ven ahí, es la comunidad de organismos que están ahí. Es como si ustedes fueran los microorganismos y son microbiota de esta aula. Están aquí. ¿Cuál es la diferencia con el microbioma? Que el microbioma se refiere a qué hacen esas bacterias en ese sitio. ¿Cuál es su función? ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la función que cumple dentro de dicha microbiota y en ese entorno? Esa es la gran diferencia. Por eso no podríamos hablar de una sinonimia. Microbiota ustedes se encuentran en todas partes, en plantas, en agua y todo. Y cada grupo, al formar el microbioma, generará funciones. Y es lo que pasa en nuestro cuerpo. Perdón. Si nosotros nos vamos por los colores, ustedes ya visualmente ven que cada color y círculo representa grupos taxonómicos de bacterias que viven en nuestro cuerpo. Pero si se dan cuenta solo por colores, cómo ha ido modificándose y cambiando a través del tiempo y a través de la edad, y además a través de qué cosas ha estado expuesto el individuo. Por ejemplo, de ningún modo vamos a ver que un recién nacido tenga el mismo microbioma que un anciano.
Todo este proceso está a partir del nacimiento. La diferencia inclusive de cómo una persona nace hace que el primer grupo poblacional sea diferente en un nacido por parto natural que en un nacido por cesárea. ¿A esto qué se va a sumar? ¿Cómo está la alimentación del recién nacido? Muy diferente en un recién nacido que tiene lactancia materna exclusiva y en un recién nacido que puede tener mixta o que simplemente toma fórmula. El contacto con la piel materna es diferente y el contenido de la leche materna es diferente a la fórmula, al contacto con el biberón. Entonces eso va a ser también una parte crucial de este cambio que va a ocurrir y mucho más a nivel de la adolescencia. En esta parte de la niñez empieza a involucrarse mucho el tipo de alimentación que llevamos, ¿sí? Ahora ustedes van a ver un gran número de obesidad infantil y eso es referido a que los niños comen como sus papás y los papás están acostumbrados a comer comida rápida y mucho piqueo, entonces los niños tienden a estar obesos, entonces todo es frituras, todo es golosina y eso altera el microbioma del intestino. Pero ya llegando a la adolescencia tiene mucho que ver los cambios hormonales que van a ocurrir. Cuando la mujer empieza a menstruar, por ejemplo, existe una muy buena carga de todo lo que es estrógenos, progesterona, toda la red que va a ir a alimentar el nicho de lactobacilos a nivel de los genitales, a diferencia del hombre. Entonces, ese cambio nosotros lo vamos a ver cuando la mujer vuelva con nosotros con diferentes formas de infecciones urinarias a repetición y una de las respuestas es porque la mujer posmenopáusica ha dejado de tener ese eje hormonal y ha dejado de producir un lecho saludable para los microorganismos que habitan en el segmento. Entonces tiene que ver mucho la descarga hormonal, tiene que ver mucho en qué lugar vivimos. Si vivimos aquí como en La Paz, que estamos ahorita con frío, que estamos con viento, con un ambiente seco, o vivimos en un ambiente húmedo y de alto grado de calor. Además tenemos que tomar en cuenta cómo es la higiene del lugar donde se está viendo los microbiomas, por ejemplo. No es lo mismo en una ciudad que en un campo, no es lo mismo gente que tiene agua potable y la puede hervir, en cambio gente que saca agua de pozo, no es lo mismo. Y mucho más si ustedes tienen en la anamnesis el contacto del individuo que ha tenido antibiótico-terapia previa o ha tenido antibióticos en esta secuencia de último tiempo, porque los antibióticos van a ir a hacer este cambio y esta modificación de los componentes. Y dos eventos interesantes, ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestra calidad de sueño? ¿Cómo es que nosotros dormimos? Y si tenemos contacto con mascotas o animales, que eso se ve muy saludable para el cambio de microorganismos que tenemos. Ahora bien, eso lo encuentran en su libro, no es necesario que ahorita lo copien y demás, ¿sí? Pero sí lo tengo que saber. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de microbioma bacteriano normal, estamos haciéndonos referencia a los microorganismos que habitan naturalmente en determinada región. Y esos microorganismos que habitan en determinada región ya están detectados, ya se sabe cuáles son. En la piel, por ejemplo, tenemos una serie de estafilococos, ¿no? Y en algún momento se pone estafilococo aureus como en pequeña cantidad, pero se ha visto que ha ido aumentando la cantidad de estafilococo aureus que se tiene en la piel, ¿no? Hace años, les digo unos 15, 20 años, los estafilococos que no eran aureus, los estafilococos coagulasa negativos, que eran de otro grupo bacteriano, pero estafilococos en su género, pues llevaban una cola, ¿no? Generando problemas infecciosos en piel. Ahora no, con lo que hay la inserción de antimicrobianos a diestra y siniestra, los estafilococos coagulasa negativos, por ejemplo, son uno de los primeros que se detectan en infecciones de torrente vascular. Entonces eso va modificando. Y una persona que se interna en el hospital a las 48 horas adquiere los microorganismos del ambiente hospitalario.
Por lo tanto, me sirve saber que viven estafilococos, especies de micrococos, especies de peptostreptococos y de micrococos. Sí. ¿Para qué? Para cuando yo tenga lesiones específicas a nivel dérmica cutánea, como son la celulitis, por ejemplo, yo pueda pensar que los agentes que viven ahí, ¿no es cierto?, parte del microbioma cutáneo, es el que me puede estar generando la enfermedad. Porque hemos dicho que va a estar bien y tranquilo el microorganismo mientras se encuentre en su hábitat, en su lugar. Cuando sale de este lugar, ya tenemos problemas. Y ustedes dirán, que lo vamos a ver más adelante, pero si vive en la piel, ¿cómo es que está saliendo de su lugar y me está causando problemas en la misma piel? Ya lo vamos a ver. Van a ver ustedes cómo son acciones simples que nos pueden causar problemas. Lo mismo tenemos en el tubo digestivo, ¿sí? En el tubo digestivo tenemos millones y millones de bacterias donde el grueso va a ser ¿qué? Anaerobios, ¿sí? Tenemos cocos, tenemos bacilos, tenemos gram positivos, tenemos gram negativos, tenemos aerobios facultativos, pero tenemos una gran cantidad de anaerobios estrictos. Toda esa parte epitelizada, ¿no es cierto? Toda esa parte donde los microorganismos van a estar poniéndose, se ponen como como si ustedes pusieran una alfombra grande donde no existe un pequeño espacio para que venga un patógeno y se inserte. Ahorita vamos a ver las formas de funcionalidad que tiene este microbioma, y una solamente es por su sola presencia. Cuando nosotros comemos mal, alteramos el equilibrio de estos microorganismos que están habitualmente viviendo con nosotros. Y ustedes van a leer mucho en años venideros que son los firmicutes y bacteroidetes, por ejemplo, que el desbalance de estos hace que una persona tenga obesidad o no la tenga. Y el desbalance de estos se promueve por el estado nutricional y la calidad de alimento que recibe esta persona. Al margen de los antimicrobianos que se van tomando, ya sea por vía oral o ya sea vía parenteral, van y remueven estos microorganismos. Y tenemos la adición de enterobacterias, pero ya de tipo patógeno, o de otros microorganismos patógenos, porque muchas veces no solamente eclosionan bacterias, sino también eclosionan virus y hongos. Acá en los genitales tenemos que saber muy bien cuál es el tipo que comanda. ¿Por qué? Por la primera... Por la primera atención que ustedes posiblemente generen en su vida laboral. Van a tener a un montón gripes, van a tener a un montón enfermedades diarreicas y van a tener un montón de infecciones del tracto urinario. Anatómicamente yo tengo que recordar la diferencia que existe entre la región genital, perineal y anal, entre varón y mujer. Acuérdense ustedes que la uretra es más corta y cercana a la región perineal. ¿En quién? En la mujer. Por lo tanto, si yo sé qué microorganismos viven en el intestino, donde la mayoría va a ser Escherichia coli, por ejemplo, de las cuales habrá una Escherichia coli uropatógena, la vecindad hará que la primera causa de infección urinaria en mujeres sea por Escherichia coli, no así en varones. ¿Por qué? Porque el genital del varón está expuesto a diferentes microorganismos. Por eso, una de las primeras causas de infección urinaria en varones está referido a lo que son los estafilococos. Entonces, necesito saber, en cierto modo, qué tipo de microorganismos tengo para generar este tipo de equilibrio. ¿Los microorganismos me generan algún tipo de daño? No, mientras están en el hábitat que les corresponde. Luego son microorganismos que nos van a ayudar mucho, por ejemplo, en la generación de síntesis de vitamina K, dotándonos de nutrientes. Ellos nos van a dar esa opción. Ellos nos van a dar conservación de la salud y enfermedad por el equilibrio constante que van a tener estos microorganismos que no son patógenos mientras estén viviendo en su hábitat, ¿no? Porque además nos enseñan, por esta parte que es bien bonita, inhibición mutua por productos tóxicos metabólicos, entre ellos se controlan. Por eso no hay un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo es que puede educar el sistema inmune la microbiota que nosotros, el microbioma que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Porque justamente, ¿no?, genera estos productos en una cantidad tan básica
que el sistema inmune aprende a reconocer polisacáridos y otros elementos que hace que nuestras inmunoglobulinas básicamente recuerdan mucho cuando lleven la parte de lo que es enfermedad, antígeno, anticuerpo y todo eso, que nuestros anticuerpos están formados y generados específicamente para algo. Pero en este punto tenemos inmunoglobulinas que son como si fueran más generales, que tienen la capacidad de hacer reconocimiento general de muchos microorganismos. Por eso tienen una especie de prememoria donde pueden ellos tratar de cerrar el paso a que estos microorganismos sobreabunden y nos generen algún tipo de infección. Por eso entre ellos van controlando la cantidad numérica que pueden tener estos por lo que es la interferencia bacteriana. Entonces, el hecho de yo estar presente con mi solo cuerpo, evito que alguien más venga a mi sitio. Pero además genero elementos que separa, divide, aleja a otros agentes que puedan venir a querer estar en mi sitio. Entonces, ahorita vamos a ver la parte de lo que son las funciones específicas del microbioma como tal. Lastimosamente no podemos pasar esta secuencia de imágenes porque no está ampliada en la totalidad. Voy a dar el informe para que nos vengan a echar un ojo a la compu, ¿sí? Pero estas imágenes, ¿a qué se referían? En la etapa del nacimiento, ¿sí? Cuando uno atraviesa el canal del parto, el bebé está expuesto a todos los microorganismos que están en el canal vaginal y en el periné de la mamá. Recuerden que el parto, el nacimiento por parto, es un acto fisiológico, ¿sí? Que lo llevamos nosotros a hospitales, que nosotros acudimos a un profesional en salud. Pero si se ponen a pensar, es algo tan natural que por ejemplo, las tribus no contactadas del Amazonas, ¿no? No tienen médicos, no tienen nada, tienen sus bebés en su comunidad. Y aquí también todavía hay comunidades, es muy lindo ir a provincias, muy lindo, es una de las experiencias más lindas que van a tener ustedes. No se trata de ir a una comunidad y alterar su contexto. Uno tiene que comprender dónde está yendo primero y cómo puede ejercer una funcionalidad adecuada. A mí me ha tocado atender partos cuando he hecho mi año de provincia, ¿no? Con la mujer de cuclillas en su casa. Mientras toda la familia estaba pichando coca, ¿no? Estaba sirviéndose algunos traguitos para chayar, todos, y aquí la mujer sentada. Díganme que quién soy para llevarle y demás y violentar esa situación. Ha tenido un parto fisiológico, una señora que sí evidentemente ha ido a hacer sus controles prenatales, porque sí ese es un peligro, una mujer que no ha hecho un control prenatal, pues no se sabe en qué condiciones está el bebé, pero era una señora pero que quería tener su parto domiciliario, ¿sí? Y la comunidad esperaba que nazca el bebé para llevar la placenta, hacer el entierro correspondiente, con flores, con toda la parte de la tradición. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, porque aunque no crean, hay lugares donde prefieren que las matronas les atiendan los partos y no el personal de salud. Entonces es un acto realmente muy natural. Han debido ustedes ver, ¿no?, las nuevas olas que ocurren, que se compran unas piscinas en sus casas y tienen un parto mucho más fisiológico, que dicen, ¿no?, que tienen el parto acuático y demás cosas, y es así. Pero ¿a qué va todo esto? A que ese bebé, si se dan cuenta, el momento en el cual está saliendo del canal del parto, ha estado en un medio tan indemne, ha estado en un medio que era estéril, y ya empieza a tener contactos con microorganismos propios de la piel, del periné de la mamá, del conducto vaginal. Independientemente de dónde haya sido el parto, ese bebé va a tener el primer acercamiento a lo que es el seno materno. Entonces, si se dan cuenta, el contacto de la cavidad oral del bebé que no tenía contacto absolutamente con nadie, lo tiene con la piel de la mamá y el calostro que va a empezar a recibir. Entonces ahí recibe las primeras cargas bacterianas fisiológicas para el bebé y empieza a haber una colonización normal de lo que era un tracto intestinal y todo que no tenía habitantes naturales, ¿no es cierto?, muy escasos, a tenerlos ahora por este tipo de contacto que ha tenido. ¿Y eso qué tiene que ver con la forma de nacimiento? Miren, como les digo, qué pena que no se puede ver toda la secuencia. Pero no sé, ¿algunos de ustedes han nacido por cesárea?
¿No han preguntado en sus casas cómo ha nacido? Hay un jovencito, dos por cesárea, el resto 3, el resto parto natural. ¿O no sabe? Tiene que preguntar, tiene sus cosas bien interesantes. En la cesárea es un acto quirúrgico mayor, es una cirugía mayor, no es una cirugía sencilla como yo que sé, vesícula, apéndice, es una cirugía mayor, porque tiene que atravesar más de 8 capas para llegar al útero, cortar el músculo del útero y extraer al bebé. Es una cirugía mayor, donde, si se dan cuenta, todo el ambiente es estéril. Los campos estériles, el doctor, su primer ayudante, las licenciadas, todo tienen estéril, ¿sí? Sus guantes, sus batas, todo es estéril, todo. Por lo tanto, el bebé que es extraído, ¿no es cierto?, no está saliendo por el contacto de nada. Si se dan cuenta, ¿a qué está teniendo contacto? Al mundo exterior. Y la persona que lo está agarrando tiene todo estéril. El primer abocamiento que va a tener, ¿cuál es? Cuando se puede hacer lo mismo, el primer contacto con la mamá. Pero ya no tiene las otras bacterias que podía adquirir del canal vaginal. Por eso es diferente el tipo de microorganismos que posee un recién nacido por parto y un recién nacido por cesárea. Miren, la diferencia es tácita. Los neonatos nacidos por vía vaginal albergan, ¿no?, microorganismos similares a los de la mamá, lactobacilos, bacteroides, bifidobacterium, prebotella. Es lo que hemos dicho que el bebé va a ir teniendo en contacto. Y los que han nacido por cesárea albergan comunidades, pero ya cutáneas. Miren, bien diferentes. Estafilococos, Corynebacterium y Propionibacterium. Desde un inicio hay una diferencia muy importante en los microorganismos que ha habido en contacto con ellos. A modo que va creciendo este bebé, pues prácticamente la colonización aumenta, porque el bebé ya está en contacto con su mamá, con su papá, con todos los que le vienen a visitar, y muchos microorganismos son pasados por vía aérea. Por eso dicen, el contacto está así, su sistema inmune es tan bebé también, es un sistema inmune que está empezando a madurar en todo su sentido. Por eso les han dicho, ¿no?, si está resfriado no visite al bebé, ¿no? Si tiene algún proceso eruptivo cutáneo no vea ni visite al bebé. A los bebés no se les anda besando cerca de la boca, es tal cual, porque su sistema inmune no es bueno. Y ellos empiezan a adquirir, ¿qué cosa? Por ejemplo, a las 12 horas ya tienen su Streptococcus viridans, ¿no? Toda la microbiota respiratoria que comparte la mamá en el momento que le está dando la lactancia y le está hablando, pues el bebé lo va respirando, ¿no? Y la colonización se hace efectiva. Y muy pronto se van a albergar estafilococos, diptococos, gram negativos, neiserias no patógenas, por si acaso, no son las neiserias gonocócicas ni son las neiserias meningitidis, son neiserias SP que no son patógenas, las moraxelas catarralis, los difteroides. Entonces todos ellos ya van a estar en la vía respiratoria. Y todo eso va cambiando a modo que va creciendo el bebé, porque aquí tenemos una secuencia preciosa que es la salida de dientes. Todos los que tienen hermanitos chiquititos o sobrinitos han visto que es bien dramático cuando les salen los dientes. Al margen que tienen fiebre y que lloran mucho, ¿qué están haciendo todo el rato? Sus manos se raspan todo, ¿no es cierto? Porque les pica después y les duele. Es un momento por lo cual, igual ustedes cuando atiendan sus pacientes, porque cuando son médicos generales y son de área o están en algún lugar, van a ver absolutamente toda la familia, les van a traer los bebés con diarrea, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo el rato su manito en su boca. Pero aquí también en todo este evento, al hacer el cambio de dentición, al hacer la emergencia de la dentición primaria, se establecen especies de prebotella, por ejemplo, de Fusobacterium, vibriones también no patógenos que no son los mismos que los entéricos, ¿no? Y de ahí se va compartiendo a todo lo que son los microorganismos que van a estar en vía respiratoria alta, incluyendo tráquea. Si se dan cuenta, toda esta lista de microorganismos son microorganismos que habitan y van a habitar naturalmente en este individuo, ¿sí? ¿Por qué no generan daño? Porque están en su hábitat, porque numéricamente no son muchos, porque entre ellos existe ese balance que habíamos dicho que se controlan, que genera la posibilidad de tener toxinas que a uno lo frena en su crecimiento o va inhibiendo a los otros. Entonces, ese orden dado pues es un orden muy magnífico, ¿no es cierto? Que nosotros ni nos imaginábamos que había ese orden secuencial y dado, pero que se da desde muy temprana edad.
relacionado a el alimento que podamos tener o no podamos tener, donde vamos a ir adquiriendo otro tipo de microorganismos que en esos millones y millones que tenemos en el intestino grueso fundamentalmente, son los que van a ir albergando de acuerdo al tipo de alimentación que tenemos, y estos hábitos en el adulto son los que van a comandar cuál es el funcionamiento y la fisiología. Van a ver ustedes en años venideros, cuando ya lleven endocrinología algo, los estudios que hay sobre microbioma y pacientes con diabetes tipo 2 es muy interesante. Cómo se genera esta alteración y este trastorno glúcido en estos pacientes, ¿no? Y cómo los microorganismos tienen mucho que ver. Entonces, en los alimentos que el niño va a empezar a consumir, va a ser dotado de otro tipo de microorganismos, porque recuerden que el niño no está consumiendo nada estéril, está consumiendo todo lo que hay, pues en lo que le ofrecen. Si le ofrecen una fruta aplastada, esa fruta no es estéril. Entonces, basado en eso, pues se va a ir nuevamente compartiendo los nuevos grupos bacterianos que van a habitar. ¿Necesito memorizar todos los grupos bacterianos que están ahí? No. Necesito saber que el equilibrio está dado por bacterias que en su mayoría van a ser anaerobias. Ustedes tendrán que tener un listado, claro que sí, ahí viven Escherichia coli, viven Klebsielas, viven bacteroides. ¿Por qué? Porque son los fundamentales. ¿Y para qué tengo que saber las bacterias fundamentales? Porque cuando ustedes lleven cirugía y encuentren una peritonitis por una perforación de una, yo qué sé, perforación de víscera por un tumor que ahora dado, o una apendicitis, y es peritonitis, en lo primero que tienen que pensar es qué microorganismos han salido del intestino y cuál va a ser mi cobertura antibiótica. Para eso me sirve saber cuáles viven normal y naturalmente. Por lo tanto, tendré que tener mi listado, sí. ¿Ya? Vamos a ver la categorización de las funciones principales del microbioma en general, ¿sí? La categorización está dada en funciones protectoras. ¿A qué se refiere la función protectora? Si ustedes ven aquí, tenemos, este es el epitelio intestinal, ¿sí? La lámina propia, aquí está la luz intestinal, y ustedes saben que ahí hay dos capas de mucosa. Las células que producen mucosa, ¿quiénes son? Un año de histología. Muy bien, las células caliciformes no las producen. Aquí hay dos tipos de mucosidad, una mucosidad superficial y una mucosidad profunda. La mucosidad profunda generalmente es la que impermeabiliza el paso de bacterias, porque si se dan cuenta ustedes dirían, ¿por qué entonces si hay tantos millones no pasa por mi intestino a mi cavidad y todo el rato estoy con infección? Es lógico, porque existe ese tipo de protección nata del intestino, que es como si impermeabilizara el tubo. Por eso hay problemas de diapéresis bacteriana, que van a ver que es cuando pasan las bacterias y sí generan problemas porque hay peritonitis bacterianas primarias, ¿no? La función protectora. Las bacterias desplazan o inhiben a los microorganismos en forma directa o indirecta, ¿no es cierto?, por factores antimicrobianos o bacteriocinas. ¿Y esto a qué se refiere? Los microorganismos viven habitualmente. Vienen virus, eliminan elementos peptídicos que van a ir en contra de los virus y prácticamente los van a destruir, ¿sí? Al hacer su sola presencia, evitan que otros vengan y se queden en el espacio que está dejando esta bacteria. La presencia de estas bacterias, solo su presencia, que hemos dicho, que genera elementos que el sistema inmune, aquí vemos un macrófago, ¿no? Sistema inmune celular, va a ir reconociendo y prácticamente va a crear inmunoglobulinas que va a ir deteniendo, ¿no es cierto? Que va a ir agrediendo a bacterias, pero no de un modo específico. Entonces la función protectora va a estar dada por la presencia del microorganismo, por la producción de bacteriocinas, por la producción de ácido láctico, por la producción de elementos peptídicos virucidas y por una alianza, si ustedes quieren decirlo, ¿sí?, con el sistema inmunológico celular,
donde va a poder interactuar y generar una base de inmunoglobulinas protectoras. Esa es una de sus primeras funciones. ¿Han pasado el día parásito aquí? ¿Y cómo estaba su compu? ¿O no han usado? ¿No han usado? No. Ah, para la siguiente voy a traer mi propia computadora. Entonces habíamos visto que por solo presencia las bacterias no podían proteger. ¿No es cierto? Que están como una alfombra donde los microorganismos están colocados lado a lado y evitan que el microorganismo nuevo llegue. Y esto es lo que nosotros podemos ver en la vida real cuando eso se altera. ¿Por qué se altera generalmente? Por el uso de antimicrobianos de amplio espectro, por el uso prolongado de antimicrobianos por larga data, ¿sí? Donde se ha limpiado la mayor cantidad de microorganismos que por su sola presencia ejercían este sistema de protección. Y si se dan cuenta, la mucosa está muy inflamada, está muy brillosa. Esta es una colonoscopía y aquí ustedes ven estos puntos amarillos. Estos puntos son presencia de lesiones ya generadas por el Clostridium difficile. Entonces el Clostridium difficile, que no es habitante normal, ha llegado y ha empezado a generar.
y es una de las formas más comunes y corrientes cuando encontramos diarreas nosocomiales asociados al uso de antimicrobianos por larga data o al de amplio espectro muy bien combinados. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener, y aunque no crean, pacientes que están yendo muy bien se descompensan horrorosamente porque el evento diarreico es profuso o abundante en esta situación. La función número 2, asociada al sistema inmune, que es donde habíamos visto que el agente patógeno puede tener esta conexión fundamentalmente en mucosas. Si se acuerdan, en la lámina anterior veíamos una mucosa bien inflamada, ¿no es cierto? Ahí lo que está primando es la cascada de inflamación. Nosotros tenemos habitualmente como inmunoglobulina protectora de mucosas a la inmunoglobulina A, y fundamentalmente a la inmunoglobulina A secretora. Esta interacción con la inmunoglobulina A, por ejemplo, desarrolla este evento para que las células empiecen a tomar nota de todos los microorganismos con los cuales están en contacto y puedan generar elementos que van a ser producidos para ir equilibrando esta cantidad de microorganismos en el intestino, o tener la posibilidad de ir detectando los patógenos como hemos visto en el clostridio. Pero esto es realmente una de las áreas mucho más estudiadas en lo que es el microbioma en general, porque el sistema inmune empieza a educarse desde la primera infancia, que veíamos desde el bebecito inclusive. ¿Por qué? Porque se ha visto que en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, la mayor cantidad de niños que tienen problemas de atopías, de alergias, de asma, están muy relacionados al tipo de nacimiento. A los que han nacido por cesárea están mucho más predispuestos a ello porque no han tenido esta educación primaria a nivel del intestino. Y eso es muy bonito, son estudios ya realizados, son estudios hechos, oleados y sacramentados, no es algo que se piensa o se supone, es algo que ya está determinado. Y esta interacción que hace con el sistema inmune pues abarca a la educación en general de lo que va a tener que enfrentarse nuestro cuerpo, nuestro organismo, al tener que ver un microorganismo nuevo o al tener que compartir su vivencia diaria. Porque si no estaría todo nuestro sistema inmune todo el rato atacándonos y agrediéndonos. Por este tipo de función asociada al sistema inmune es por lo cual nosotros tenemos, ahorita como ustedes están aparentemente sanos, se ven muy bien y pues podemos cohabitar y coexistir tranquilamente. Una tercera función general del microbioma, estamos hablando de funciones generales, es la función metabólica, donde como ya habíamos mencionado, está muy asociado a lo que tiene que ver al metabolismo glúcido de ácidos grasos de cadena corta y de lípidos, por ejemplo, donde estos microorganismos generan una secuencia y estas bacterias intestinales producen elementos que van a ayudar en la degradación y en la absorción de nutrientes, o van a alterar todo el eje que se tiene que dar para que estos puedan cumplir una función adecuada. Entonces, si se dan cuenta, podemos tener un estado de buen estado nutricional y un metabolismo adecuado y tener este tipo de individuos, o en el cual el rol en la mayoría de nosotros estamos, que es a este lado, ¿no? Comida rápida, comida chatarra. Esta parte de función metabólica es muy interesante, ¿sí? Porque a la larga la corrección que van a hacer ustedes, porque acuérdense que al ser médicos ustedes dan desde la orientación nutricional, no siempre van a tener a mano la nutricionista para que les oriente, especialmente si están en su consulta privada. En nivel hospitalario sí hay una nutricionista, pero la nutricionista no va a atender al 100% de pacientes. Entonces ustedes tendrán que hacer la lectura de qué elementos son los que deben extraer de la dieta totalmente y muchos de ellos albergar. ¿Por qué? Muchos de estos están asociados con tipos de enfermedades a nivel intestinal y lo vamos a ver en esta secuencia, ¿sí? Cuando hablamos de función metabólica, ¿sí? Y cuando se habla de función de asociación de educación del sistema inmune, tenemos que ver que esta está anexada a patologías que ustedes van a encontrar a futuro, como que un estado de inflamación permanente o persistente con alteración del sistema inmune está asociado, por ejemplo, a la enfermedad inflamatoria intestinal, a la enfermedad de Crohn, donde van a venir sus pacientes, al síndrome de intestino irritable también.
Entonces son pacientes que ustedes van a tener permanentemente y van a tener que adecuar el tipo de dieta o de nutrición que van a llevar para extraer los elementos que van a ser captados, ¿no?, por el sistema inmune ya educado por nuestros microorganismos y que generan esa inflamación y ese hiperperistaltismo, dolor y esa sensación de hinchazón que va a tener la persona en el sentido nutricional. Entonces ustedes van a tener que hacer ese cambio, ¿sí? Está muy arraigado a esa situación y algo que han visto es este equilibrio. Todas las personas que tienen hermanos, por ejemplo, hermanos y hermanas chiquitas, ¿no?, con quienes juegan a todo dar, todos los que van al aire libre y todos los que tienen una mascota, tienen una mejor microbiota en general, ¿sí? Y tienen menos enfermedades asociadas a esto que todos los niños que viven hipercuidados de departamento, que no les dejan convivir, que no les dejan jugar en la tierra y demás cosas. Eso es algo que se está produciendo mucho en esta época, ¿no es cierto? No les dejan a los niños tener un contacto como niños. Evidentemente al niño hay que educarlo a lavarse las manos, a no llevarse todo. O sea, esa es parte de la educación de los padres. Pero los padres a ratos exageran. No les dejan tener los microorganismos que pueden adquirir, que no les van a causar daño. Simplemente van a formar parte del del microbioma adquirido ya, porque van a cumplir una función. Es diferente que yo lo deje a mi niño y le diga, no, vos tienes que adquirir microbiota, ¿no ve? Y está ahí gateando por todas partes. Eso es diferente, ¿no? De ahí lo alzaré, le lavo sus manitos y todo. Pero este contacto no se le puede quitar a los niños. Y se ve esas contradicciones. Hay papás muy extremistas, que todo limpio, todo lavado, todo, que no toques al perro, que no toques al gato, que hay mucho niño, que esto está muy lleno. No les dejan hacer nada. Pero además también les están dando chisitos, pipocas y cosas que no van. Entonces es una contradicción bien rara, pero es saludable, aunque no crean. Ahora, los niños, ¿dónde viven? ¿En el patio o en su cuarto? ¿Ustedes dónde habitan? Aquí, digamos. Aquí. Si no es aquí, ¿dónde habitan? En su cuarto. No, muy raro debe ser los de ustedes que van a jugar fútbol. Todavía esas costumbres no tienen que perder. Y algo fundamental que nos cubre y protege desde ya. Si ustedes se miran los unos a los otros, se pueden reconocer, pero no van a mirar qué bacterias tiene su compañero y compañera. Pero es como si tuviera otra piel. Ahorita, el 100% de nosotros es como si tuviéramos una segunda piel. Desde la piel cabelluda hasta la punta de los dedos estamos cubiertos de millones de microorganismos. Y estos microorganismos cumplen una función. La microbiota natural consta de variedades, ¿sí?, que están determinadas por la región. No van a encontrar ustedes la misma calidad de microorganismos que esté en su cuello ahorita, ¿sí?, que la que está en la parte flexible de su codo, que la que está en su región inguinal. No son las mismas bacterias. Cada segmento tiene un tipo bacteriano. ¿Y eso qué importa? Importa mucho. Lejano, para cuando ustedes estén en cursos superiores y atiendan sus pacientes. ¿Por qué la recomendación para instalación de catéter venoso central que va a salvar la vida a mi paciente dice, de preferencia, si va a elegir, elija el acceso periférico? En segunda instancia, escoja los claviculares. Y en tercera instancia las yugulares y en última instancia las inguinales. Acceso venoso es acceso, pero está eso asociado al tipo bacteriano que hay. ¿Por qué es la región inguinal al último? Porque si hay obesidad es una región muy húmeda y hay muchas bacterias, hay sobrepoblación bacteriana, ¿sí? Si es una persona que tiene un trastorno neurológico, ¿no?, y está así puesto, yo le pongo una yugular y va a estar inclusive, ¿no?, saliéndose la saliva y está intubado y demás, todo esto va a contaminar rápido. Entonces, por esa misma razón y por ese mismo hecho, existen esas elecciones que van a ver ustedes en años superiores, que han sido elaboradas esas recomendaciones basándose en qué vive con nosotros o no. Primero, eso vive con nosotros, ¿sí? Estafilococos, Corynebacter, todo esto. Pero tenemos que tomar en cuenta en nuestra piel dos cosas. La microbiota transitoria,
¿no es cierto? Después de la COVID, ¿ustedes cómo se saludan ahora? Porque creo que se ha mantenido el saludo desde la COVID. Antes de la COVID todos se abrazaban y demás. En la COVID, ¿no? Susana a distancia era ahí lejitos. ¿Y ahora ustedes cómo se encuentran entre ustedes aquí? ¿O no se encuentran? No les interesa encontrarse. ¿Así? Se abrazan, se agarran la mano, hacen así. Ya. Para ser futuros doctores, ustedes son muy calladitos, ¿no? Su paciente va a llegar, doctor, estoy bien, ustedes. Mejoraré. Mi laboratorio, ¿cómo está? Así, no sé qué doctores serán, pero allá ustedes, ¿no? Yo me puedo autocuidar, así que por el momento está bien. El hecho de que alguno de ustedes haya hoy llegado y le haya dicho a su amigo, hola, ¿cómo estás? Así, de la mano, que hayan hecho cambio de microorganismos. Ya han hecho. El hecho de que yo me haya venido en minibús y haya buscado mis monedas, ya tengo otros microorganismos. El hecho de que no sé con qué objetivo suben y bajan agarrándose así de una baranda que debe estar re mugrosa desde la fundación, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes 10.000 microorganismos, es el lugar que no tengo que tocar, salvo gente como yo que me puedo rodar, pero ustedes no. Porque ella quiere la microbiota transitoria, que son microorganismos que están en el ambiente, pero que muchos de ellos pueden ser patógenos y dependerá del lugar donde están y de la cantidad. Por eso es que cuando uno se lava las manos lleva microorganismos, ¿sí? Por eso les decían en la COVID, no toque ojos, no toque nariz, no toque boca. Entonces, estos microorganismos transitorios se albergan con nosotros en un determinado momento, se cuelan con nosotros, pero no viven mucho tiempo. Los otros sí van a hacer su recambio, siguen su ciclo vital, su bipartición, salen las hijas, por siempre con nosotros. En cambio, estos no. Estos están, por eso dicen transitorio. No les dejan pasar, los otros se van a morir. Voy y me lavo las manos, ya están fuera. Me baño, ya está fuera. Esa transitoriedad es la que yo debo manejar, por eso ustedes llevan en prácticas higiene de manos, bioseguridad y todo, porque esta es la base por la cual nosotros no tenemos que llevar microorganismos a nuestros pacientes. Y es lo que les decía, pero si está en la piel, ¿cómo me puede generar problemas en mi misma piel? Me genera pues problemas, ¿no? Cuando ustedes viajan y les pican en los yungas los mosquitos y les dicen no se rasquen, lo primero que hacen, ¿qué es? Rascarse, ¿ver? Primero que hacen. Si me rasco indiscriminadamente, estoy quitando las células superficiales que me están protegiendo. La bacteria que está ahí es trasladada inmediatamente a estratos menores de piel. No es su hábitat. Por eso hemos dicho, mientras la bacteria esté en su lugar, no causa problemas. Pero aquí ya no está en su lugar, está un poquito más abajo. Ahí no sabe qué hacer y empieza a hacer estragos. Por eso se genera en este caso, a partir de una dermatitis, alergia. Muchos de ustedes deben tener alergia a anillos, aretes, lana, yo qué sé. A partir de esa zona roja de alergia que yo me rasco, me sigo rascando, genero un proceso infeccioso ya bacteriano que se llama la celulitis. Y no solamente por rascar, si yo voy a tener un catéter, digamos, de torrente vascular, en este caso una bránula, y no estoy cuidando este tipo de accesos o no he hecho una buena antisepsia, pues prácticamente estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo el mismo circuito y recorrido, y los microorganismos van a entrar a torrente vascular, o los microorganismos por un mal cuidado, porque una bránula así esté fabulosa, a las 72 horas hay que cambiarla de lugar, si no genera inflamación peripunción, y sobre la base de esa inflamación las bacterias entran a generar celulitis, y ese es un punto de partida de infecciones. Entonces, por eso el lavado de manos y la higiene de manos en sus momentos hay que cumplirlos en todas partes, porque si no estaríamos fritos y fregados. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, dentro de las muchas que hay, se asocian a alteración de este microbioma? Porque hoy día hemos hablado de microbioma así generalidades, así lo más general del mundo, ¿sí? Y ya luego cuando ustedes estén en años superiores verán en cada sistema cómo se puede alterar este microbioma de ese sitio
y puede generar enfermedades asociadas. Asociadas a alteración del hígado, del microbioma, por ejemplo, están el hígado graso no alcohólico, la obesidad, el asma, la enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable como diagnóstico, donde ha formado parte la alteración del microbioma en algún momento. Que eso no significa que si su pregunta de examen en años superiores es, ¿no es cierto?, mencione causas o que originan el asma. Ustedes pongan el microbioma, así como única respuesta no es así, es una de las opciones que les van a dar, ¿sí? Es una de las opciones y posibilidades. Y finalmente vemos esto, ¿no? Si yo he entendido cómo esta disbiosis, este desequilibrio de estos microorganismos que habitan normalmente en mi cuerpo pueden ser alterados, entonces significa que voy a estudiar y voy a generar el uso adecuado de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque los antibióticos y la disbiosis son uno de los más grandes problemas que tenemos ahora como médicos. Y es algo que nosotros no podemos generar. Si ustedes van a cualquier farmacia, les van a vender cualquier antibiótico libremente. Y el antibiótico debería ser un elemento prescrito por receta médica, no de venta libre. Pero ustedes van a tener mucho de esto en la vida. ¿Listo? Con las disculpas de la computadora que le voy a decir al jefe de cátedra departamento que no los vea, pues si tienen alguna duda o pregunta, lista para contestarles. Si no, nos vemos en su parcial.